¿Qué cosa? No, le decía que no, parece que no estaba grabando, pero ahora sí. No, no, de hecho, ahora sí, sí, justamente. Ya, pues vamos entonces con lo de hoy, que vamos a ver mitosis. Igual voy a pasar un poco por las láminas anteriores porque hay un contenido bien especial que es lo de esto, ya lo de las dotaciones cromosómicas. Porque el DEMRE presume que las dotaciones cromosómicas ustedes las manejan, ustedes se las saben. Entonces, si ustedes les dicen 2N, 2C, uno tiene que saber qué etapas posiblemente tienen esta dotación cromosómica dentro del ciclo celular. ¿Ya? Y cuando me hablan de 2N4C, tengo que saber específicamente cuándo se duplica, que de hecho ahí aparece, y en qué etapas se mantiene esa dotación hasta que se vuelve a reducir. Que ahí está la etapa en donde se reduce, que es la anafase que hoy día lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esto tiene que calzar completo, voy a saltar el tiro. Estas son las mismas láminas que de la grabación de la clase pasada. Ahí están las dotaciones cromosómicas de todo el ciclo, ¿no? Incluyendo el periodo G0, que es un periodo en el que la célula en cierta forma sale del ciclo y no está haciendo división, ¿ya? Que es como un periodo de hibernación, por así decirlo. ¿Ya? Eh, Siempre se considera que la etapa inicial del ciclo celular es la interfase, ¿ya? Aunque en realidad, como esto es cíclico, en realidad no tiene un punto de inicio, no tiene un punto de fin. ¿Ya? Pero para poder enseñarlo de alguna forma, siempre se dice que esa es la primera etapa, el periodo G1. Por ende, en la primera etapa del ciclo, nosotros entramos con esta dotación cromosómica. Tenemos los cromosomas. ¿Qué significa cada número? Bueno, vamos para atrás. Este valor indica el número de cromosomas totales. En este caso, si es 2N, el número de cromosomas totales está completo. Ya están los cromosomas paternos y los cromosomas maternos en el interior de esa célula. ¿Ya? La dotación completa, que para nosotros sería 46. ¿Ya? Eso es 2N. Las únicas células que tienen N, ¿ya? Porque de hecho el ciclo nunca reduce este valor. Siempre es el número 2N cíclicamente, dando vuelta eternamente. Es un número constante, en resumidas cuentas, cuando se hace mitosis. Pero cuando se hace meiosis, ese número sí se reduce. Y ahí sí podríamos tener N. ¿Ya? 3N, 4N o varias N, ya más allá del 2, es viable, es posible, pero nunca en células animales. Por eso es que siempre vamos a estar dentro de la definición de ciclo celular y mitosis animal. Es mucho más simple, de hecho. Yo estudié botánica, por ejemplo, y en botánica hay unos ciclos celulares que son horribles, que involucran conjugaciones, porulación, que una célula, el gameto es 2N, fecunda con una célula que es N, entonces te forma una célula 3N, que después se duplica ese valor a 6N, y con 6N el valor cromosómico total es un caos. ¿Ya? Los vegetales son un caos porque ellos no necesitan ser tan restrictivos en ese sentido. Ya, por eso es que se forman las aberraciones que se forman. Pero en el caso de los animales, no. Las células animales 2N siempre. A lo más se reduce el 2 a N. ¿Ya? No más que eso. Y después un espermatozoide N con un ovocito N también se fusionan durante la fecundación y forman un cigoto, una célula completa, ¿ya? 2N. Entonces se restablece el número diploide de la especie, ¿ya? En la fecundación. Al final, a eso sirve la fecundación. ¿Ya? Eso. Lo que sí se reduce es ese valor numérico de C, que de hecho ahí se ve. ¿Ya? El C puede ser 2C, como puede ser 4C, que de hecho ahí está. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la C? Significa la cantidad de cromatina que tienen los cromosomas, ¿ya? O que tiene el par de cromosomas en realidad. Porque como 2N equivale a un valor de cromosomas en pares, cromosoma paterno y materno en pares, ¿ya? Que en nuestra especie son 46 cromosomas divididos en 23 pares. Ahora, esos 23 pares de cromosomas, ¿cómo tienen su cromatina? ¿En un estado simple o en un estado duplicado? En estado simple, quiere decir que el cromosoma paterno y el materno, ambos pares, están así. ¿Ya? Ese par significa 2N. Y cada uno de estos palitos es una C. Entonces yo tengo una C materna, una C paterna,
C más C, 2C. Ahí está, por eso es el valor. Ahora acá sigo teniendo el par. Sigo teniendo el par. Sigo siendo 2N. El tema es que la información, cada cromosoma, está duplicada. Y como está duplicada, yo tengo una C aquí, que era la misma C que estaba acá, otra C acá, que era la C materna, por así decirlo. Ahí yo tengo 2C. Pero como la información se duplicó, se creó un backup. Yo tengo aquí otra C y otra C completa, el palito de arriba y el palito de abajo. ¿Cuántas C tengo en total? 4. Y por eso ese valor. Entonces la célula reduce esto, perdón, duplica esto y lo duplica en el periodo S de la interfase y lo reduce en la mitosis, en la anafase para ser específico. Y eso es lo que yo tengo que manejar aquí, en el ciclo. Cuando tengo 2N2C, cuando se duplica y se puede ver que en el periodo S, que es lo que recién dije, se duplicó esa información. En el periodo G2 se sigue manteniendo la información que venía del periodo S, porque esto es secuencial. La interfase tiene G1, S y G2 de forma secuencial. Y cuando entro al periodo G2, yo entro a profase de la mitosis, a la metafase, en la anafase se reduce, por eso la flecha ahí, de 4 a 2C, porque voy a formar dos células, ¿ya? Y esas dos células después voy a quedar con una sola, la otra me voy a olvidar porque al final son genéticamente iguales. Telofase y vuelvo a entrar al periodo G1 con esa información. O sea, el G1 viene de la anafase o la telofase de la mitosis, con esa información que está ahí. Por eso G1 tiene esa dotación. Por esto es cíclico. ¿Ya? Y si la célula decide salir al periodo G0, que se sale del G1, vamos a tener 2N2C. Nunca va a pasar por el periodo de duplicación. Y por eso las neuronas no se dividen, porque tienen esta información. Y para poder hacer mitosis, que es lo que vamos a ver ahora, yo tengo sí o sí que duplicar mis cromosomas. Yo tengo que ser 2N4C. Es un requisito. De hecho, son dos requisitos para poder entrar a la mitosis, por cierto. ¿Ya? Para poder entrar a mitosis yo tengo que tener mis cromosomas todos en pares, 2N. Tengo que tener la información de cada cromosoma duplicado, sí o sí, y verificar la información genética. Y la información se verifica 3 veces, o 2 antes de la mitosis por lo menos. ¿Ya? ¿Cuándo se verifica? Se verifica en este punto, entre el periodo G1 y el S. Y se verifica en este punto, entre el G2 y la profase. La etapa de la mitosis para el DEMRO son 4. ¿Ya? Son profase, dice por suerte, la metafase, la anafase y la telofase. La citocinesis o citoquinesis, puede que aparezca con K o con Q, o citodiéresis, que es lo mismo, citocinesis, citodiéresis es lo mismo, en realidad es una etapa aparte. El ciclo celular está compuesto por 3 etapas, por la interfase que es súper larga, por la mitosis que se subdivide en 4 y por la citocinesis. Y la citocinesis no es obligatoria, por eso es que está fuera del ciclo de división. En realidad es la división del citoplasma. No todas las células dividen su citoplasma. Ejemplo, las células musculares o los glóbulos blancos, por cierto. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico, por así decirlo. ¿Ya? En lo básico para poder entender las etapas de la mitosis, tengo que tener claro las dotaciones cromosómicas. ¿Ya? Ojo con eso. Y tengo que tener claro, bueno, aquí vamos a tener que dejar clarísimo qué es lo que ocurre por etapas. Porque el Neumre me puede colocar, esto siempre lo preguntan con una figura. Me van a colocar una figura, un monito, una célula dividiéndose, y me van a preguntar en qué etapa está, o de qué etapa vengo, o a qué etapa voy. Entonces tengo que saber, con solo verlo, ahí sí, o no, sí, ahí sí, no, todavía estoy pegado. Con solo verlo, tengo que saber en qué etapa del ciclo estoy. Tengo que reconocerlo visiblemente. ¿Ya? Entonces, ahora el DEMRE en ese sentido
no varía mucho las figuras. De hecho, son como figuras hechas en Paint incluso, no son figuras así como muy producidas. Antes yo siento que el Denver se producía más. Voy a apagar la cámara. Debo tener un problema con el cable o algún gato me la está poniendo. Ahora no, como que los ejercicios se precarizaron. Vamos a usar ese término. Ya, pues, queda claro esta parte, ¿o no? Esto que en realidad repaso la semana pasada. Sí, queda claro. Ya, pues. Vámonos con las etapas, que son 4. Hay 2 por lámina aquí. Vamos a ir completando con las dotaciones cromosómicas porque en realidad no las anoté, pero tengo que colocarlas porque si no se nos va a olvidar. Ya, pues entonces empezamos. Una mitosis sí o sí tiene que empezar con 2N4C en la profase. Ya vamos a anotar ese numerito porque no se nos... Vamos a anotarlo acá mejor, lo puedas ver ahí más ordenadamente. ¿Ya? Esto es N4C, este es un requisito. ¿Ya? Una célula no puede iniciar el ciclo de división si no tiene sus cromosomas en pares, incluso si va a ser meiosis, ya este es un requisito en realidad tanto para mitosis como para meiosis, y tienen que tener los cromosomas con esta forma, ya que se ven ahí, con esta forma como de marraqueta, la típica figura del cromosoma con forma de letra X. ¿Ya? Ya, pues, ¿qué ocurre en profase 4 versos? Esta cuestión es súper memoriona. Los ejercicios de mitosis no son ejercicios difíciles porque si yo esto me lo estudio y me lo aprendo casi de memoria, lo más seguro es que la respuesta la saque casi al tiro. Ya no tiene mucha dificultad en ese sentido. Entonces es fácil de avanzar con esta materia cuando esté haciendo ejercicios de mitosis. Ojo, porque para la PAES de invierno, la que fue en julio, no, en junio, perdón, en julio los resultados, para la PAES de invierno entraron 4 ejercicios de ciclo celular, no de división, de ciclo celular en general, cuando antes con suerte entraban 2. Me dice, ya, de 2 a 4 no es tanto, pero se duplicó el número. Entonces hay que esperar que entren muchas preguntas de ciclo. Ya, ojo con eso. Esto va a entrar en resumidas cuentas, no le voy a poder sacar el cuerpo. ¿Ya? Primera cosa que ocurre en profase, primera característica visible de una profase es que la carioteca, que es la membrana del núcleo, desaparece. Se desorganiza la carioteca, aparecen algunos libros más conservadores, por así decirlo. ¿Ya? Desaparece o se desorganiza la carioteca. Entonces, una célula que tú la estás viendo en el microscopio y se le desaparece el núcleo, es súper extraño, y ese es síntoma de que es profase, de que ya entró a profase. ¿Ya? Aparece el uso mitótico. Ojo, ¿qué es el uso mitótico? El uso mitótico se ve mejor en la figura de la metafase. Aquí no se ve muy bien, ya porque está recién estructurándose. Ya en la metafase está formado. Los centriolos, ya, los centriolos que son estos organelos animales, por eso que estamos siempre hablando en células animales, siempre están en pares. ¿Ya? Si la célula tiene un solo centriolo, tiene que duplicarlo. Y tiene que duplicarlo antes de la mitosis. De hecho, también ahí se me escapó. Es otro requisito para la división. Si una célula tiene un centriolo, va a tener que forzosamente crearlo para hacer división. ¿Ya? Entonces, estos centriolos que están en pares, ¿ya? Se empiezan progresivamente a estirar, a desarmar. ¿Ya? Es como ¿cómo se llama? Un rollo de hilo que tú los lanzas por el piso y se empieza a desordenar o desorganizar. Eso le pasa a 2 centriolos de forma simultánea. Uno se va a ir más o menos a un extremo de la célula y el otro se va a ubicar en el otro extremo. Eso es lo que se conoce como la polarización de los centriolos. Los centriolos se migran a los polos opuestos, que de hecho es el término que aparece acá abajo. ¿Ya? Los centriolos se separan. De tal manera que aquí, por ejemplo, en la metafase, los centriolos ya están separados. Y entre centriolos, este cable, lo que enrollaba en cierta forma los centriolos, empieza a aparecer una proteína que se llama uso mitótico, que es igual que un cable. Ya por eso dije cable. ¿Ya? Entonces es como, no sé, pues como te decía, tirar una madeja de hilo y que este hilillo se empieza a desarmar, a desorganizar entre centriolos. Entonces estos cables abrazan todas las células formando una red. Y esa red es lo que se conoce como uso mitótico. De hecho, no se ve ahí, pajarito Dios. Pero como voy a limpiar, ahí sí. ¿Ya? Entonces, el uso mitótico, ahí sí, es esa proteína
¿ya? Que se extiende entre centriolos cuando los centriolos se separan, ¿ya? Y los cromosomas como tal, porque lo normal es que los cromosomas no sean así, se empiezan a visibilizar, se empiezan a apretar y adoptan esta forma de letra X. Entonces, en profase yo tengo que reconocer con solo ver la figura, saber que estoy en profase porque desaparece la carioteca, primer punto, aparece el uso mitótico entre centriolos, segundo punto, los cromosomas se condensan y se hacen visibles, tercer punto, y los centriolos migran a los polos, o sea, a los extremos celulares, que pueden ser arriba como pueden ser a los lados, la cuestión es que se separen, ¿ya? Y ese es el cuarto punto. Yo tengo que reconocer todos estos puntos para poder definir una profase. Y la dotación cromosómica de la profase. Ya durante toda la profase, la célula será 2N4C. Y durante la metafase, que es la etapa más corta del ciclo, por cierto, también seremos 2N4C. Ahí está. Ya tiene que ser así. ¿Qué va a pasar en metafase? Porque es la etapa más corta, muy sencillo, porque todos estos cromosomas que se formaron en profase se van a ubicar en el centro de la célula. Si los polos, mira aquí, los polos se ubican o los centriolos se ubican en estos extremos, los cromosomas se van a ubicar de esta forma. En los libros más técnicos dice que los cromosomas se ubican en el eje perpendicular al eje de los centriolos. O sea, cortan el eje de los centriolos. Creo que una vez nomás vi un ejercicio con esa terminología. Ya nunca es tan técnica. Siempre se dice que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula, considerando que los centriolos están en los polos. Ojo con eso. Ahí el DEMRO suele ser, nunca utiliza un mismo lenguaje. Y eso muchas veces puede ser un problema porque me van cambiando los versos de un año a otro. Entonces yo no sé qué lenguaje, si va a ser técnico o no técnico, o más coloquial, por ejemplo, va a ser este año, no, pues no tenemos cómo determinarlo. ¿Ya? Entonces, los cromosomas, todos, los 46 cromosomas para nuestras células, para otros animales ahí dependerá lógicamente su número cromosómico, los cromosomas todos se van a ubicar en el centro de la célula, los centriolos en los polos, y cada cromosoma se va a enganchar en el centro con uno de estos cablecitos del uso mitótico. O sea, el uso mitótico va a enganchar a los cromosomas y los va a amarrar por la mitad. Un cromosoma, voy a tratar de dibujar un cromosoma, ahí hay una cromátida, ahí hay un punto central, que se conoce como centrómero, y aquí está la otra cromátida. Entonces, el uso mitótico engancha el cromosoma por el centro y se extiende hasta el otro centriolo. Todos los cromosomas quedan colgados, por así decirlo ahí, desde ese punto central. Por eso que es lo que se ve más o menos ahí en la figura. ¿Ya? De tal manera que en la siguiente etapa, el centriolo que está en este extremo traccione, tire en su dirección a los cromosomas. Y el que está en el otro extremo haga lo mismo. Entonces es como que, no sé, pues a una persona le amarra un auto en una mano y en la otra le amarra un auto también y los autos en direcciones opuestas partan. Se van a partir a la persona en la mitad, a los cromosomas les va a pasar eso. Estoy siendo gráfico para que quede el ejemplo, ¿ya? Solo por eso. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial entonces de los centriolos. Esa es la metafase, ¿ya? Y aquí es donde ocurre la magia, en la etapa siguiente. Porque en la anafase, aquí voy a hacer un poquito más descriptivo, voy a correr esto que está aquí, está muy abajo, bajarlo un poquito más arriba y más hacia el lado. Ahí tuviste el desplazamiento. En la anafase se van a formar dos grupos, vamos a colocarle dos grupos de cromosomas, y esos grupos de cromosomas serán 2N, 2C. Lo vamos a acomodar para que sea más bonito. Ahí sí. Entonces, aquí ya se ve qué es lo que le está pasando a los cromosomas. ¿Ya? Ahí estaba el centriolo, ahí está el otro centriolo. Los cromosomas, mira, son traccionados en esta dirección. Son tirados hacia esa dirección, a la dirección del centriolo.
porque el centriolo está tirando como si fuera una caña de pescar. Un ejemplo más gráfico. Tomaste dos pececitos, dos pescados con dos cañas de pescar distintas y los dos lo engancharon. Si las dos cañas tiran con la misma fuerza, el pescado se les va a romper. Y aquí va a pasar eso. Y este centriolo que está acá va a tirar para este lado y todos los cromosomas van a ser divididos por la mitad. Entonces, si tú tenías 46 cromosomas aquí en la mitad, ahora tienes el doble, porque necesitas formar dos núcleos con la igualdad de cromosomas. Aquí vas a tener 46 y acá también vas a tener 46 para que las células producto de la mitosis sean iguales. Ese es el principio de la mitosis, buscar la igualdad. ¿Ya? No así la meiosis, porque la meiosis lo que va a buscar es una cosa completamente diferente, que es reducir el número. Y después vamos a verle la otra semana. Ahí estamos. Los centriolos traccionan, tiran, mueven, cualquiera sea la palabra. Los centriolos traccionan a los cromosomas en direcciones separándolos en dos cromátidas, vamos a notar eso, en dos cromátidas hermanas. O en cromátidas hermanas nomás, porque no son solo dos cromosomas los que estoy formando arcos más. ¿Ya? Entonces, separándolo en cromátidas hermanas. Entonces, por eso se reduce el valor de, perdón, el valor de 4C que teníamos en metafase, se reduce a la mitad, porque este grupo es 2C y este grupo es 2C. 2 más 2 eran las 4 iniciales. Ahora, sigues teniendo el mismo número de cromosomas. Si aquí tenías 46 en el centro, ahora vas a tener dos grupos de 46, pero con menos información. Por eso es que siempre se mantiene el número diploide, el 2N nunca se reduce. En la meiosis, perdón, se reduce. En la meiosis, no. ¿Ya? Entonces las células son genéticamente iguales. Ya voy, en telofase el verso ya es un poquito más complicado. Vamos a correr esto un poquito más arriba para que se vea. Ahí sí, está tampoco tan complicado porque es finalizar. En telofase ya tenemos dos núcleos, vamos a comer el tilde, dos núcleos, 2N, 2C. Ahí lo vamos a acomodar. Entonces, claramente, a esta altura ya vamos a formar dos núcleos diferentes que van a ser dos futuras células. ¿Ya? En ambos núcleos aparece la carioteca y se puede ver dos núcleos, dos cariotecas. ¿Ya? La carioteca es la membrana del núcleo, entonces, lógico que aparezca. En algunos libros dice aparecen los núcleos, lo mismo. ¿Ya? Si la carioteca es la membrana del núcleo. Desaparece el uso mitótico de los centriolos. Los centriolos enrollaron todo el uso mitótico. Lo traccionaron hacia su polo. Al traccionarlo, lo redujeron. Por eso es que desaparece. ¿Ya? Y los cromosomas que tenían esta forma muy condensada adoptan esta forma de cromatina, ya que es característica de la interfase. ¿Ya? En la interfase en sí, los cromosomas no tienen esta forma que se ve acá, esta clásica forma de marraqueta o de letra X. ¿Ya? Ahí pensando en el 11. Y eso, esa es la telofase. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la etapa clave de la mitosis, la clave está aquí, en la anafase de la mitosis. En profase yo estoy preparando, ordenando la célula para poder hacer la división de las cromátidas, la C. Entonces, en profase tenemos 4C, en metafase tenemos 4C, en anafase ocurre la magia, reducimos vamos a tener dos grupos, perdón, 2C, de 4C a dos grupos 2C cada uno. ¿Ya? En telofase los núcleos ya se organizan y como se organizan, ya tenemos 2C otra vez para cada núcleo. O sea, esto que está aquí, estoy marcando ahí con rojo que sea medio negro, en cada futuro núcleo que se está formando. Ahora, estos dos núcleos son genéticamente iguales, tienen los mismos genes. Por lo tanto, esas dos células son clones genéticos. Por eso que cuando yo me corto, las células que nacen ahí no tienen variabilidad genética, son iguales a las células que estaban anteriormente. ¿Ya? Y eso, pues. Veamos entonces una animación Profe, una consulta. antes de la No, animación. Dime. me estoy confundiendo. Sí, después, perdón. No. Me acuerdo que había un proceso que em, como que se unían los cromosomas y quedaban como una parte en uno y la otra parte en el otro.
Mm, Hoy se me fue el nombre. Eh, ¿Ya? no En sé, una parte del ciclo, sí, en una parte del ciclo pasaba eso. Como que unía ya, una pequeña parte del cromosoma y después como que pasaba a ser del otro. No sé si ya, eso es de mitad perfecto, ya, o de perfecto. medio. Es de meiosis. Ah, ya, ya. Eso se Entonces no. conoce como, y está ahí perfecto, porque esa es la parte más complicada de la meiosis. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como permutación, no, no es permutación cromosómica, es lo que se conoce como entrecruzamiento de genes. Y en Eso, inglés, que le encanta usar los términos en inglés, se llama crossing over. eso, ¿Esta cuestión? eso era. Ya, perfecto. Eso es de meiosis y quizás te suena porque es lo más importante de la meiosis. Ocurre en Ya. profase 1 de la meiosis 1 y es tan importante que por culpa de eso yo no soy igual a mi hermano. Ya, Claro, perfecto. la variabilidad de todos los animales, la variabilidad genética, o sea, lo que dice Darwin, que todas las poblaciones, todos los organismos son distintos y ninguno es igual a otro, es por eso, producto de la meiosis 1, producto del crossing over. Por eso te suena, ¿ya? Te suena por la importancia que tiene. Y esa sí ha sido una pregunta recurrente por parte del DEMRO, porque es muy importante. Así Sí, que entráis con cuñita para la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a ver eso de la meiosis. ya, Aquí, genial. mira, aquí las células son genéticamente iguales, ya son clones genéticos. Y por eso la mitosis sirve para dos cosas, biológicamente hablando. Uno, para crecer. Ya, por eso los niños crecen por mitosis. Ya, de hecho, la hormona del crecimiento es una hormona que induce la mitosis. ¿Ya? Y adicionalmente, la regeneración de tejidos. Ahora, claramente nosotros ya no seguimos creciendo, pero sí seguimos regenerando tejidos. Y esa regeneración es por mitosis. Para eso sirve la mitosis, en resumidas cuentas. ¿Ya? Para crecer en niños y para regeneración de tejidos en niños y adultos. Ahí es más general. ¿Ya? Eso, eso. Veamos entonces esto, es medio complicado imaginarse esto en funcionamiento, por eso que siempre uso este GIF animado. Mira, ahí hay una profase y ahí trata de seguir los pasos. Cada cuadrito que está aquí, este es profase, el segundo que está aquí es metafase, este es anafase y este es telofase. ¿Ya? Entonces trata de seguir la secuencia de lo que está ocurriendo. Es copiado y pegado de lo que puse recién. Ahí está partiendo de nuevo. Entonces, ahí se desorganiza la carioteca, centriolos se separan, cromosomas se forman, metafase y anafase al tiro. Inmediatamente, aquí no hay una separación. O sea, no hay como un timbre, oye, voy a entrar a anafase. No, mira, voy a tratar de detenerlo. Vamos a ver si el timing me da para alcanzar a hacer la. Ya, ahí, esa es una metafase, típica metafase. ¿Por qué? Porque los cromosomas están en la mitad. Metafase, mitad. Así me lo aprendí yo. Y ahí viene la anafase al tiro. Como te digo, no hay un corte, no hay una separación. Dámoslo de nuevo porque quiero ver algo bien particular. Porque se me pierde el mouse. Ahí se desaparece la carioteca, los centriolos es profase y a esta altura. Ya. En este momento, no sé si se me va a activar la animación, en ese momento tú puedes contar todos los cromosomas de la célula. De hecho, es el momento para hacer un cariograma, que es un conjunto de cromosomas de una especie. ¿Ya? Ahí, en la metafase, es que nosotros nos damos cuenta que tenemos 46 cromosomas, porque es la única vez que se logran ver. ¿Ya? Aquí, en esta etapa, en este pequeño momento, que no dura nada prácticamente, 5 minutos, 10 minutos, si es que, viene una enzima y esa enzima analiza los cromosomas que tengan una integridad correcta. Si hay un cromosoma con alguna anomalía, ¿ya? El proceso, ahí, así tal cual como está ahora, se queda. Y esas células, lo más seguro es que termina siendo apoptosis, ¿ya? Porque habría un error genético. Por lo tanto, nosotros tenemos tres puntos de verificación. Al final del periodo G1, entre el periodo G1 y el periodo S de la interfase, ¿ya? Previo a la duplicación del material, al final del periodo G2, entrando a la mitosis,
¿ya? O al periodo M, o fase M, que también se puede conocer de una forma. Y aquí, en metafase. En metafase, si los errores cromosómicos, genéticos, perdón, se llegan a establecer, podría tener una célula con cáncer, una célula tumoral. Entonces estoy continuamente verificando la información que esta no sea incorrecta, porque si es incorrecta, yo activo, que eso lo estamos viendo en el sistema inmune, activo una llamada química, que son citoquinas o interferones, y esos interferones los filtra, como ya lo hemos visto, puedo pasar para allá, pues, los filtra el torrente linfático, en los ganglios linfáticos, y se le informa a los natural killer que sigan esa huella química, ya que es como un olor en resumidas cuentas. Los natural killer llegan a la célula que creó esas moléculas porque las creó producto de que tiene un error. Y ahí los natural killer le dicen, o te comemos nosotros por fagocitosis, porque ya tenemos la orden, o tú te tienes que suicidar por apoptosis. Y ahí la célula ve, si el daño es mucho, el daño genético le impide montar la maquinaria de la apoptosis, porque podría ser, ¿ya? Que hay una anomalía justo en los genes que generan la apoptosis y no pueda matarse, los natural killers se la van a comer. Le dan un tiempo, en resumidas cuentas. Si ella puede hacerlo, va a ir suprimiendo su citoplasma y va a ocurrir un fenómeno que se llama citólisis, que es muy parecido a la citólisis, por cierto, de cuando se coloca una célula animal en un medio hipotónico. La célula estalla. ¿Ya? Lo mismo, aquí va a pasar eso. Todo está conectado. En resumidas cuentas, mira, me pasé por membrana plasmática, después me fui para el sistema inmune y me volví a la mitosis. Está todo conectado. ¿Ya? Aquí hay que tratar de entender, no solo desarmando las partes del sistema biológico, sino que también entender cómo se relacionan todos los componentes, para que suene más bonito. Ya, pues, ahí está la metafase entonces detenida, pasamos al tiro a la anafase, y ahí ya hicimos la separación de cromátidas, por lo tanto tenemos 2C y 2C. Ahí se forman los núcleos, y esa, ojo, ahí yo tengo dos células físicamente separadas. Esas células entrarían al periodo G1. Ese corte citoplasmático se llama citodiéresis o citocinesis, cualquiera de los dos términos es válido. Y esa es la separación del citoplasma. Que de hecho debería venir. Todavía tengo perdido el mouse. Ahora, mira. Ahí está la separación citoplasmática. Entonces la célula, en cierta forma, aquí forma un cinturón de actina. La actina es una proteína del citoesqueleto. Entonces es como que tú te coloques un cinturón, tal cual, un cinturón para amarrar el pantalón. Y lo apretes tanto, que te partas en dos. Ya, eso le pasa a la célula. Se coloca un cinturón, un anillo de actina, y la va estrangulando, hasta que genera la división, que de hecho, después de toda la mitosis, se ve. ¿Ya? No es que se corta así como se ve ahí en la figura. O uno ve que se corta porque en realidad lo ve en dos dimensiones. Pues. Ya en un microscopio uno ve las cosas en dos dimensiones, ya en un plano. Ahí, pues. Ese no es un corte así como con un cuchillo, sino que en realidad es un cinturón de actina que está estrangulando la célula, porque en realidad no son dos dimensiones, son tres. ¿Ya? Eso, pues. ¿Para qué sirve la mitosis? Bueno, depende del organismo en realidad, ¿ya? Pero ahí más o menos ya dije algunas cosas. Para un eucarionte unicelular, ¿ya? Le sirve para reproducirse de forma asexual. ¿Ya? Para un eucarionte pluricelular asexuado, le sirve para reproducirse. Por ejemplo, un vegetal, una estrella de mar. Las estrellas de mar pueden perder una patita y formar otra estrella de esa patita. Y hace una reproducción asexual y se hace por mitosis. Todas las células que van a formar o reestructurar al ser vivo nuevamente lo van a tener que hacer por mitosis. ¿Ya? Y también para crecer. Bueno, la mitosis siempre se asocia al crecimiento. En los vegetales también, pues si yo quiero sacar una ramita de un árbol, esa ramita si la planto, capaz que me genere otro árbol, pero son genéticamente iguales al árbol madre. ¿Ya? Y eso fue por mitosis también. ¿Ya? Y como nosotros, son los organismos eucariontes pluricelulares, pero con reproducción sexual, la mitosis cumple la función de generar crecimiento, ¿ya?
y la reparación de los tejidos o renovación celular. Es lo mismo en resumidas cuentas. ¿Ya? Eso, po. Eso, como dicen los chicos cuando terminan sus disertaciones. ¿Queda claro o no? ¿Sí o no? De hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar ejercicios. Porque Sí, sí, súper claro. Perdón. ya. Y tengo un puro ejercicio, po. Ese es el tema. Entonces, vamos a proyectarlo. Ahí está. Y yo, mientras tanto, voy a buscar más, porque sé que tengo. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicios frescos. Los de La Paz de invierno. Y este lo Justo tengo. creo que estuve malo cuando hice el ensayo. Así ¿Cuál es que el ensayo? ¿Pero el ensayo, el de La Paz? sí, es que yo a inicio, no, como en julio, agosto, por ahí, me ¿Sí? puse a estudiar igual y hice la prueba de la PAES y creo que estos ejercicios los tuve mal, no entendía por qué. Ya, Así mira. que va a revisemos. Este dato, que de hecho lo tengo aquí, te va a servir harto, mega, para cuando estés repasando. Se me pasa por copiar y pegar mal. Ahí sí. Y por químico. Y eso que yo copié aquí la lámina de la diapositiva. Tengo que haberme equivocado. Ahí sí, po. Ya. Voy a bajarle un poco el fuente porque siempre que cambio una diapositiva de un lado para otro, se me agranda, se me achica y se me pierde. Ah, Ya, en esta sí creo que es la G2, ¿o no? ya, a ver, vamos viendo. Un investigador está desarrollando un fármaco para reducir la proliferación celular en tumores malignos. Ya, perfecto. Claro, porque los tumores se forman por mitosis. ¿Ya? El Mm. fármaco tiene como objetivo limitar la duplicación del ADN para evitar la posterior división celular. Ya, perfecto. Sí, porque no puedo entrar a la división si no tengo el material duplicado. ¿En cuál de Ujú. las etapas del ciclo celular debería actuar el fármaco para evitar la duplicación del material genético? Ah, no, me equivoqué, en la S. ¿Ya? Sí, en la S. Muy, muy bien, efectivamente. Porque ahí ocurre la duplicación, pues. Entonces, si Sí. la duplicación ocurre en el periodo S y tú la estás inhibiendo, lógicamente la respuesta tiene que ser la letra B. Mira, Mm. voy a avanzar un poco. Esto lo acabo de colocar aquí. Lo que pasa es que estoy ajustándolo porque se me descuadró. Quiero que se alcance a ver. Y esta información puede serte útil particularmente porque o sea, estás repasando contenidos y aquí hay cosas para que priorices. ¿Ya? Si al final es la priorización aquí es la clave, porque escucha, Mm. no todos tenemos tanto tiempo como para poder dedicarnos solo a esto, pues, a estudiar. Mira, esta es la distribución de contenido y habilidad. En la PAES de invierno, solo en el módulo común. Esta es la PAES que se hizo en junio. Ya. Si te das cuenta, en biomoléculas, mira, no entró nada. Oh, qué rico. No entró nada. Y en biotecnología, que todavía no llegamos a ese contenido, tampoco entró nada. Estas son dos clases, una clase para biomoléculas, una clase para biotecnología en donde no se preguntó nada. Ahora, de ciclo celular, que es lo que estamos viendo, mira, 4. Si tú buscas, es el único que tiene 4. Es lo que más se ha preguntado. De células se preguntó 3, células organelo en realidad. ¿Ya? De membrana se preguntaron 2. De gametogénesis, que es lo que viene después, 1. De ciclo sexual femenino se preguntaron 2. Ese nunca falla. Ciclo sexual femenino siempre entra y esta vez entró con 2. Anticonceptivo es otra cuestión que normalmente de un tiempo de como el 2014, 2015 en adelante, como que no falla tampoco. Siempre entra y siempre va por el lado de los anticonceptivos anovulatorios. Pueden ser anticonceptivos por pastilla o, ¿cómo se llama este? El implante subdérmico o las inyecciones, que no la ocupa casi nadie las inyecciones, pero hay veces que hay personas, por ejemplo, que las pastillas le hacen mal al estómago. Entonces no pueden tomar pastillas, entonces tienen que usar o el implante o un parche o una inyección, pero son todos anovulatorios. Y hay que saber qué anticonceptivo qué hace. En resumidas cuentas eso. De fotosíntesis, la legendaria pregunta que tampoco falla nunca,
¿ya? De cadenas alimentarias 2, y ojo con este último contenido, este lo sacaron. Esto se preguntó en invierno, pero en la PAES de ahora, de verano, que va a ser en finales de noviembre, no entra. Entonces, estas dos preguntas las tienen que distribuir acá arriba. Y ahí podría entrar una I y otra I. Y ahí tenéis las dos que faltan. Entonces, por eso yo siempre les digo, que no haya entrado, no quiere decir que no lo vayan a preguntar. Siempre hay que ir preparado. Y hay que ir preparado a cómo lo preguntan. ¿Cuáles son difíciles? Si tú me preguntas cuáles son las preguntas difíciles de aquí, cuáles son las que me podrían amargar el pepino, voy a marcar al tiro cuáles son las que yo podría definir como complicadas. Pero le voy a colocar un color decente, porque si le coloco rojo no se ve. Difíciles. La de membrana suele ser más o menos complicadita. Dificultad media tiradito para difícil. Fáciles, biomoléculas y células nunca son difíciles. ¿Ya? La de ciclo sexual femenino, mira, aquí hay controversia. ¿En qué sentido? Y aquí ustedes, mujeres, corren con ventaja, porque para ustedes el ciclo sexual femenino lo viven, entonces es súper fácil asociarlo, o incluso hasta lo manejan, incluso más que yo. Y para todos los varones nos va a complicar siempre, porque es solamente teoría. Entonces hay muchas preguntas de ciclo sexual femenino que se definen como difíciles, pero ese difícil es un concepto machista, porque desde el punto de vista del 50% de la población, para el otro 50% lo más seguro es que no sea tan complicado. Así que ojo con las de ciclo sexual femenino, corres con ventaja. La pregunta anticonceptiva siempre es una pregunta muy, que siempre va, vuelvo a repetir, pero que no es tan compleja si te manejáis en los anticonceptivos. Una pregunta de reconocimiento, en resumidas cuentas. Difíciles las de cadenas. Las de cadenas alimentarias suelen ser difíciles porque tienen una tabla, un gráfico. Y la de fotosíntesis es como la de membrana. A veces fácil, pero normalmente va tiradita para medio difícil. ¿Ya? Es como la de membrana. De hecho, la pregunta de membrana va a ser la primera pregunta difícil que te encuentres, porque las de células normalmente son, como son las primeras 3 o las primeras 4, son preguntas fáciles. Aquí yo me centraría, si no manejo bien esto que está subrayado con naranjo, tengo que estudiarlo así, concentrarme un poco más en estudiarlo. Y esto es solo para el módulo común, porque en el electivo la distribución cambia muchísimo. No tengo la del electivo aquí, pero cambia por completo. Creo que la tengo, pero a ver, déjame buscarla. Esa la podría ver en el electivo para pasar la segmentación, pero estoy seguro que la tengo. Sí, creo que esta que dice análisis PA es de invierno. Yo esta la contabilicé hace tiempo. Lo que pasa es que el archivo lo tenía perdido. Y aquí por casualidad lo vi. No tengo las de Comus, no, entonces las electivas no las tengo que hacerlas o la tengo perdido el archivo. Y acá, a este lado, son las preguntas por habilidad. ¿Ya? Hay habilidades más fáciles que otras. Cuando hay una pregunta de reconocimiento, ya puede ser una pregunta de célula de reconocimiento, por ejemplo, esa pregunta es súper fácil. O puede ser una pregunta anticonceptiva de reconocimiento, también es fácil. Pero cuando tienes una pregunta de análisis, ya la dificultad es difícil. Y las de HPC son variables, ya porque te piden cómo se hace ciencia. Método científico, análisis de variables, cuando te plantean un tremendo encabezado y te piden sacar una conclusión, lo más seguro es que sea de habilidad de pensamiento científico, eso es HPC. El tema es que para la PAES, mira, de 18, 8 fueron así. Y estos podrían decirse que son como los ejercicios clásicos de la PCO. Entonces no son, chuta, es casi la mitad de la prueba. Mitad dificultad a la antigua, mitad dificultad a la nueva, una cosa así. ¿Ya? Y a la nueva sería el HPC. Entonces hay que ir preparado para eso. ¿Ya? No es para generarte miedo, sino más que nada para que sepas en qué concentrar el contenido. ¿Ya? El contenido, no la habilidad, porque la habilidad es algo que vas aprendiendo haciendo ejercicios. Mientras más ejercicio hagas, más habilidad vas a desarrollar. Hagamos otro poco. Tengo uno aquí, fresquito, fresquito. Tengo que tener, entonces, el análisis de invierno. Administración de las moléculas, no están aquí a ver. Aquí el DEMRE se mandó un copiado y pegado, porque la alternativa, o sea, las figuras se vieron en la PDT del año 2021, parece que fue.
Veamos. Ahí sí. Que no me salga la alternativa al tiro, porque hay veces que no la animo y se me dispara la alternativa y me echo a perder todo el ejercicio. Ahí también. Esa misma figura, esas mismas figuras, el Demre ya las había usado. Porque te das cuenta que hay veces que copia y pega, pero te pregunta otra cosa. ¿Ya? Aquí está preguntando por esto. Creo yo que es más fácil. Sí, esa es la de, ¿o no? Perfecto. 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 Esa es la idea. De tal manera que tú veas en la figura, ¿ya? Ahí está. Tú veas la figura y la reconozcas visualmente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será la A? Porque anteriormente el DEMRE había preguntado por la E. Por la E había La preguntado el DEMRE. ¿Cuál sería la A o la E? Cualquiera de las dos. anafase. ¿Cuál? ¿La A? ¿Anafase? Perfecto. Esa es anafase. ¿Y la E cuál sería? La metafase. Ya, perfecto. Eso es lo que tenemos que llegar a sacar. De hecho, anteriormente había preguntado por la metafase. Ya, estas son más difíciles de sacar. La C, la B no creo que seas capaz de sacarla, pero la C, La C, creo que esa es la... Ay, sí, se están más difíciles, pero la C la encuentro más probable que la B. la La B tiene una pillería, pero profase, horrible. ¿Cuál? ¿o no? ¿Profase o Sí, telofase? profase. No, es Ah, ya. profase. No mira, ¿cómo saber cuál es profase y cuál es telofase? Porque en profase tú tienes un solo núcleo y en telofase tienes dos. Y aquí hay un núcleo con cromosomas que nos están formando. En cambio, en la telofase vas a tener dos núcleos con cromosomas igual, como hilillos, pero son dos núcleos, no uno solo. Y la B Ya. está muy difícil, es así que hay una pillería ahí con el conteo de cromosomas, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cromosomas. Entonces la B es una meiosis. Probablemente Ah, sea la profase 2 de la meiosis 2. Pero ahí, insisto, ahí esa sí queda con pillería. ya. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Creo que Profe, tengo 8 cuando usted dice profase 2, meiosis 2, quiere decir que hay dos profases, en la ¿o meiosis. no? Son secuenciales. Ah, ya. Sí, son secuenciales. Tú tienes meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. De ahí viene la citocinesis 1. De ahí entras a meiosis 2. Con lo mismo, pero Ya, en 2. ya, Profase en 2, dos. metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y ahí la citocinesis o citodiéresis es obligatoria. Sí o sí. Ya. Mira, quiero echarte miedo. ¿No? Yo encuentro que esto a veces el de hombre se manda unos condoros que son más o menos, porque te das cuenta que ellos también se equivocan, por eso lo quiero colocar. Esto entró en la PAES de invierno y yo encuentro, no, mejor mirar, no te voy a sesgar. Ese fue el ejercicio 11 de la prueba, ¿eh? No que modelo de oficial, pregunta publicada, no, este fue un ejercicio de prueba, de la prueba, perdón. Y yo encuentro, lo conversé con varios colegas, que aquí el DEMRE no se pasó 5, 7 pueblos, po. A ver, pero es que no la entiendo muy bien. A ver, un cultivo de células se le agrega colchicina y Eh, después de un tiempo se observan células poliploides. ya no son diploides ni Ya, haploides. Haploide N, claro, diploide 2N, poliploides que tienen 4N, mucho, claro. 6N. ¿En cuál de las etapas del ciclo celular actúa la colchicina? Ah, ¿en la C, S? ¿Esta? Sí, la B, C, S, la síntesis. Ya, mira. ¿La metafase? Y ya, Ah, ¿por qué? este fue, yo creo que yo no lo había visto nunca. Hago clase del 2007. Jamás le había visto un desmadre al DEMRE de esta forma. Porque aquí les están preguntando por una molécula, una sustancia química, una droga en realidad, que yo la usé cuando estaba en tercero la U en el laboratorio de genética.
Ya. No, puesto un condoro, el puerto un buque. Eso es uno, para partir. Dos, yo estoy seguro que colchicina nunca antes lo había escuchado, ni menos en el colegio. No, no, nunca. Ya, ya. Imagínate, ya. Y eso aplícalo, yo creo que por lo menos para el 70% de los cabros. Puede ser que a un 30%, los que tienen la posibilidad de hacer laboratorio y se consiguió ese profe colchicina, lo hayan visto, lo hayan podido ver, pero tenía una masa enorme que no es. Después, por ahí dando vuelta, me dijeron que este ejercicio era un ejercicio de pilotaje. El tema Además, es que un ejercicio de pilotaje, ¿cómo darte cuenta que es de pilotaje? Porque es un ejercicio descuadrado, que no sí, tiene, tú dices, pero esto yo nunca lo vi. Ya, ese sentimiento de yo nunca lo vi, lo más seguro es que sea un ejercicio de pilotaje. Si te pasa, si te llega a pasar, omítelo. Ni siquiera hagáis ya, el intento de sacarlo, porque aunque lo tengas bueno, no te lo van a sumar. claro. Si es de pilotaje. Sí, este es Por- metafase, pero. De hecho, ¿Y cuando por yo lo qué leí dije metafase? metafase. Ya, metafase, ¿por qué? Bueno, porque esto también tiene una lógica. Aquí. Si yo en este momento, aquí en la metafase, coloco colchicina, detengo este proceso. Y los centriolos siguen traccionando los cromosomas. El tema es que los cortan. Y esos cromosomas quedan levemente así. Y ahí queda detenido el proceso. Entonces, como no se formó un núcleo, todo esto podría ser el núcleo. Y si tú sumas, vas a tener 40, suponiendo que es para nuestra especie, en vez de tener, aquí tenía en el centro 46 cromosomas. Claro. Aquí deberías tener 46 acá y 46 aquí, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico. Pero sí, claro, para que después los futuros núcleos tengan 46 y 46 y se mantenga el número de la especie. Pero si tú colocas colchicina, en la metafase el proceso se detiene y los centrelos siguen traccionando los cromosomas y los cortan, pero no son capaces de llevarlos a los polos opuestos. Ese dato tú no lo sabes. Entonces, 46 y 46 tendrías 92 cromosomas en el centro de la célula. Sería un 4N, poliploide. Claro. Mm, ¿Ya viste? Entonces, esa cuestión era 46 cromosomas, sería un 4N, 4C. Nah, claro. eso yo lo vi en botánica, el 4N, 4C, me acuerdo haberlo visto. Pero no para ustedes, pues yo encuentro que ahí al Denver se le fue muchísimo. Y igual es tendencioso porque en el sentido de que si tú te encuentras con un ejercicio así, ya, y tú por último le das la respuesta correcta, te vas con el sentimiento de que la tenéis buena, pero en realidad no te va a sumar, no te va a sumar nada, pues. Y ellos Claro. obtienen un dato. Es tendencioso porque ellos están experimentando, aparte de todos los experimentos que ya están haciendo con ustedes, están experimentando adicionalmente con un ejercicio. Tú posiblemente dijiste, ya, letra C puede ser, pero imagínate a alguien que entró en pánico con esta cuestión. Le bajaste toda la ansiedad por un ejercicio de qué, de experimento. No, ese es ser Claro. cruel, es ser Sí, cruel. po. Ahora, normalmente los ejercicios son como ese. Si tú Ya. eres capaz de describir la etapa así como lo hiciste, sacándola solo visualmente, ya no, lo más seguro es que tengáis todos los ejercicios mitos iguales. De hecho, estos son los más esperables, por cierto. Aquí, si te lo quieren colocar más difícil, que también lo he visto, te colocan solo esa figura, por ejemplo, y te dicen qué etapa ocurrirá después. Ay, el orden no me lo sé. Ya, eso también hay que manejarlo. O te van a decir de qué etapa vienes. Ya, este es Ya. una anafase. ¿De qué etapa vengo? Ya, eso también, ¿Metafase? claro. Entonces, eso también te lo pueden preguntar. Por eso es que hay que saber la secuencialidad. ¿Ya? Y eso. Cerremos. Ya. Ahí Ah, está. profe, Pregúntame. entonces, en la telofase, antes de que ocurra la citodiéresis, ya está el núcleo. Sí, ya está formado. Ah, ya. Ahora, la citodiéresis, como te decía, no es obligatoria. Hay algunas células que no hacen citodiéresis. Ejemplo, los glóbulos blancos, que lo estamos viendo ahí en el electivo, y las células Ya. musculares. Eso. Entonces son Ya. células que se quedan con varios núcleos en el citoplasma. Uno dice, ¿para qué va a tener dos núcleos? Que de hecho esos núcleos es como tener dos cabezas, se comportan de forma independiente. De Sí. tal forma que la célula cuando necesita hacer la citodiéresis, la hace, pero la hace más tardíamente nomás.
Ideal para los glóbulos blancos que necesitan dividirse a una velocidad más rápida de lo normal, porque las bacterias se dividen súper rápido. Sí. Una bacteria nos gana en mitosis, pero por lejos. Piensa que una bacteria se divide, una bacteria lenta en 25 minutos. Una bacteria rápida en 10 minutos, tenéis 2 células. Y una célula, un glóbulo blanco rápido en 2 horas, 1 hora y media, ya, démosle una ventaja, 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, en 1 hora y media tiene una proliferación bacteriana mucho más amplia que un crecimiento celular de glóbulos blancos. Por eso es que no infectan. Y por eso los antibióticos ayudan harto, porque reducen el número de bacterias, dejan las resistentes y los glóbulos blancos se comen a esas bacterias resistentes. Ya, pues, ahí está. Ciclo celular se divide en la interfase que la vimos. ¿Ya? La etapa de la interfase son G1, S y G2. Esta es la importante. No quiere decir que las otras no lo sean, pero desde el punto de vista de la dotación cromosómica, ese es lo importante porque ahí ocurre la duplicación del material cromosómico, de 2C a 4C. El número de diploides se sigue manteniendo en todas las etapas. En la división vamos a tener mitosis y meiosis. Esta la hacen las células asexuales, ¿ya? Las células de la piel, las células epiteliales, las células somáticas, etc. Y la meiosis la hacen solo los gametos, los espermatozoides y los ovocitos, no más que eso. ¿Ya? Y en la mitosis, ahí está, tenemos, esa es la secuencia que tenemos que manejar. Profase, metafase, anafase, que es como la antítesis del periodo S. ¿Por qué? Porque en la anafase es que se reducen las cromátidas de 4C, que venían duplicadas del periodo S, y se reducen a 2 futuros núcleos, 2C cada uno. En telofase reestructuramos el núcleo y la citodiéresis, que vuelvo a repetir, es opcional, ¿ya? No todas las células la hacen, pero en la tercera etapa en realidad que debería haberla puesto aquí, pues ahí, citodiéresis. Citodiéresis tenía que haber puesto ahí. O citocinesis, por cierto, que es la misma. ¿Ya? Para la meiosis la citodiéresis es obligatoria. Ahí sí que sí. Sí, porque sería re feo tener dos ovocitos, un ovocito con 2 núcleos en el interior. Eso no, Hay no se da. libros sí que consideran la citodiéresis como parte de la telofase. Sí, sí, sí. De hecho, hay libros que, bueno, y no solo eso, la profase en sí se subdivide en la mitosis en 2 etapas más. ¿Ya? Sí, la profase, Eh, la prometafase y no me acuerdo Sí, cuál. y hay otra más, justamente, pero en la meiosis, la profase se divide, no me acuerdo si son 5 o 4 subetapas. Sí, son varios en genética. Diplonema, cigonema, paquinesi, yo me las sabía todas. Ya, ahí van tres, para la pura profase. ¿Ya? Mm. Y en una de esas, en donde ocurre, como tú dijiste, el crossing over, ya creo que es en la diacinesis. Ya no secuencial, era diplonema, cigonema, paquinema. Ahí me acordé de una, pues la diacinesis, y hay una más. La última es la diacinesis, me falta una. Bueno, ahí me acordaré en algún momento. Es que como uno no lo ocupa, se lo olvida. Al final te queda lo que memorizaste, pues. Claro, porque quedó como una impronta en la memoria. Y la mitosis sirve para, ahí está, se me escapó, crecimiento, renovación de tejidos y reproducción asexual me faltó, porque solamente los organismos asexuales van a poder reproducirse por mitosis. ¿Ya? La meiosis solo sirve para reproducción. ¿Ya? De hecho, hay, me acuerdo hace años atrás leí un documento que decía que la meiosis es una mutación de la mitosis, es una variante producto de una mutación. Y por eso es que se generaron los gametos. ¿Ya? Por eso también hay organismos, no son muchos, que pese a que tienen reproducción sexual, pueden generar, mucha, por ejemplo, en el caso de las aves, particularmente con las aves, cuando la ave, su número está muy reducido, la población ya está en un estado muy crítico, no disponen de alimento suficiente para poder mantenerse y el ambiente está siendo muy adverso, sus huevos, típico que la hembra van a ovular y ponen huevos, como los huevos de gallina que uno se come, pero estos huevos son fértiles. O sea, ellos son capaces de autofertilizar sus huevos y generar organismos por reproducción asexual. Pero son casos muy, muy extremos y en especies muy, muy, pero muy contadas. Y probablemente vengan con una anomalía genética.
Pero eso, como te digo, es más común en aves. En mamíferos es muy difícil. Muy difícil. Nosotros somos súper quisquillosos en ese sentido. Somos muy exquisitos. Como que preferimos extinguirnos antes que generar anomalías de ese tipo. Un mejor ejemplo son los demonios de Tasmania. Y ahí ya me fui por otra rama. Eso, pues, ¿qué otra duda tienes? No, por ahora ninguna. ¿No? Yo Ya, creo que pues. me van a aparecer hartas en meiosis, porque Sí, yo creo, sí, es que, y de hecho muchas preguntas, así como la de mitosis es la pregunta más simple, ¿ya? Así con una figurita que vais a sacar, y si recordáis las etapas, perfecto. Lo más difícil es que te pregunten la etapa anterior o la etapa que sigue de la figura, sería como lo más complicado. Bueno, la de la colchicina es una excepción, siempre la voy a poner de ejemplo aquí de adelante porque en realidad es una excepción. La de meiosis es más compleja porque como las etapas son, la meiosis como tal es más larga, se segmenta y tiene dos variables de que generan la variabilidad genética, uno el crossing over y la otra es la permutación cromosómica. Entonces, ahí como que la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Ya? Ya, pues, próxima clase entonces vamos a ver meiosis. Y de ahí pasamos al ciclo sexual femenino. ¿Ya? Eso, nos vemos. Cuídate. Voy a subir la guía igual. y el ensayo de la semana pasada, que este que lo subí y no lo subí, de puro olvidadizo para no así que te pasaron. Pero tengo que subirlo ahora porque si no, no me van a alcanzar a hacer. Sí, ya, Aunque yo los ensayos suerte, que esté bien. no les pongo tiempo. Nos vemos. Chao, chao, cuídense, muchas gracias por todo. Chao Valentina. Nos vemos. Cuídate también.